Fuzzy Multi-Criteria of Group Decision Making, o método para la toma de decisiones grupales utilizando números fuzzy, es una forma de encontrar la mejor solución para un problema que implique decisores, criterios de decisión y posibles alternativas para la misma. Los decisores son los miembros del grupo. Estos son los encargados de tomar todas las decisiones y establecer los pesos de todas las variables implicadas para que el método pueda funcionar. Por lo tanto, estos deciden sobre sus propios pesos, los pesos de los criterios y los pesos de las alternativas. Los criterios son aquellas características o puntos de distinción que harán a los decisores clasificar las distintas alternativas. Estos deben ser establecidos por los miembros del grupo o bien obtenidos de especificaciones para la solución. Las alternativas son las posibles soluciones al problema. Los decisores deben clasificar las mismas en base a los criterios para así obtener la más óptima de ellas como solución al problema. Como dijimos, este método utiliza números fuzzy. Los números fuzzy son expresiones difusas que permiten representar la forma numérica de valoraciones y opiniones reales. Es posible representarlos como formas geométricas que tomarán valores determinados. Por ejemplo, en el caso de un triángulo, estos tomarán 3 valores, o en el caso de un trapezoide, tomarán 4. En este caso, el método utiliza triángulos. ¿Para qué utiliza el método estos valores? Nos sirven para denotar las distintas opiniones de los decisores y representarlas numéricamente como números fuzzy. En el caso del cuadro, podemos ver, por ejemplo, cómo la opción de medio corresponde al valor fuzzy del triángulo compuesto por la terna 3, 5, 7. Y debajo podemos ver cómo serían las representaciones gráficas de cada uno de ellos en base a su función de pertenencia. ¿Cómo diferenciamos o clasificamos estos valores? Para ello, utilizamos una fórmula bastante simple de distancia entre dos números fuzzy, con la cual podemos obtener, por ejemplo, la magnitud de la distancia entre los triángulos del gráfico. El método no calculará distancias entre valores de los decisores, sino que se establecerá un máximo y un mínimo, correspondientes a la mejor y a la peor solución, de tal manera que la solución más óptima para un problema será aquella que esté más alejada de la peor solución y más cercana al valor de la mejor solución. En este caso, el método utilizará 1 para la mejor y 0 para la peor solución. Esto es así ya que todos los pesos finales del método estarán normalizados, es decir, que su valor estará comprendido entre 0 y 1. ¿Cuáles son los pasos que utiliza el método? Primero, se realiza una selección de los pesos de los decisores mediante consenso. Como ya vimos, los decisores deciden sobre sí mismos y sobre el resto de los miembros del grupo de decisión, y se establece un valor fuzzy que los diferencia de los demás. Comparación de a pares de los criterios por parte de cada decisor. Esto significa que cada decisor debe comparar un criterio respecto de otro y otorgarle un peso. Obtención de los pesos consistentes para cada criterio y normalización de los mismos. En este caso, el método, a partir de las valoraciones de cada decisor sobre cada criterio,
obtendrá la normalización de los mismos y un criterio y un peso de criterio fijo para cada uno. Clasificación de las alternativas por parte de cada decisor basado en los criterios. Un decisor obtendrá el valor de una alternativa basado en un criterio determinado. Obtención de pesos consistentes para cada alternativa. En este caso se realiza lo mismo para los criterios, teniendo así un peso ya absoluto para cada alternativa. Agregación grupal o normalización de los decisores. En este caso, los pesos de los decisores se normalizan, es decir, se obtiene un valor entre 0 y 1 de cada uno de ellos. Y con toda esta información se obtiene un vector resultante que contiene el valor FASI de cada una de las alternativas ya tasadas con los pesos de los decisores y con los pesos de los criterios. Luego se establece un valor máximo y un mínimo. Como bien vimos, el máximo para el método será el 1 y el mínimo será el 0. Con esto se realiza el cálculo de la distancia de cada resultado respecto de estos valores. Una vez obtenido para cada resultado la distancia al máximo y al mínimo, se realiza un cálculo de coeficiente para cada solución. Y con esto obtenemos los resultados. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos un problema en el cual tenemos 3 decisores que tienen que decidir en base a 3 criterios y que tienen que seleccionar una de 3 alternativas posibles. Como dijimos en el método, los 3 decisores deberán decidir sobre sí mismos y obtener un valor difuso o fuzzy value de cada uno de ellos, como se ve en el cuadro 1. En el segundo cuadro podemos ver para el decisor 1 las distinciones de cada uno de los criterios con respecto a los otros. Estas comparaciones deberán ser realizadas para cada uno de los decisores. Y finalmente se realiza la clasificación de las alternativas, de modo que cada decisor otorga un valor difuso que representa el peso de una alternativa basada en un criterio determinado. Con toda esta información, el método nos da resultados, en el cual, basado en el coeficiente final, el método nos dice que en este caso la alternativa 2 sería la más viable para solución del problema. Entrando ya directamente al método, podemos ver que acá tenemos establecidos los pesos de los decisores con su respectivo valor difuso, valor del triángulo que representa. Y dentro de los criterios podemos ver que cada decisor realizó su valoración o comparación respecto con los otros criterios. Por ejemplo, en el caso del decisor 2, este criterio tiene un weak importance o importancia débil respecto al o comparado al criterio 2. Se realiza lo mismo para el resto de criterios y decisores. Y para las alternativas se realizan las distintas selecciones. Por ejemplo, para el decisor 3, usando el criterio 2, esta alternativa tiene un peso alto. Una vez realizadas todas las valoraciones, el método utiliza toda esta información y obtiene los resultados que buscamos. Lo bueno del método es que utiliza, a partir de opiniones reales, valoraciones reales, una cuantificación abstracta con números, el cual permite hacer la resolución del problema.